Bienvenidos, queridos estudiantes. Yo soy el profesor César Tocas. El curso que te traigo es trigonometría y el tema del día de hoy es funciones periódicas. Sí, pequeño, hoy día vamos a ver lo que es funciones periódicas. Vamos a ver cómo una función se va a repetir en cada ciclo, pues, ¿no? En cada intervalo, ¿no? Según el dominio, ¿no? En un determinado rango. Bien, acá vemos dos gráficas, gráfica 1, gráfica 2, y podemos ver cómo esta línea azul se ha desplazado en este punto, ¿no? Esta línea morada se ha desplazado en el punto menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Cómo esta línea se ha ido desplazando. Entonces podemos observar que si le ponemos color a cada función, vemos que vemos el desplazo. Pero tú sabes que esto no lo vamos a ver de diferentes colores, pues, ¿no? Lo vamos a ver de un mismo color. ¿Qué quiere decir? Si esto hubiese el mismo color, no notaríamos el desplazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ese se llama periodo. Es el periodo, es una función periódica. ¿Por qué? Porque cada cierto intervalo del dominio se repite la misma función. O sea, se va a repetir, ¿no? En este caso, cada x que vale menos 2, ¿no? Menos 4, menos 2, menos 2, menos 2, ¿ves? Menos 2, no, más 2, perdón, ¿no? Más 2. Más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Entonces, o así sea al revés también, menos 2, menos 2, menos 2. El periodo vale tanto 2 a la derecha como 2 a la izquierda. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, si sea sumando, sea restando, te va a dar el mismo valor. Lo que nos dice aquí, la figura 2 es la misma que la figura 1, pero traslada horizontalmente 2 unidades hacia la derecha. Horizontalmente 2 unidades a la derecha, horizontalmente 2 unidades, ¿no? Igual para la izquierda, ¿no? Esa traslación no sería notorio si los motivos no estuvieran de diferentes colores, como te mencioné, pues, ¿no? Si esta gráfica corresponde a una función f de x, entonces se puede expresar en la forma una función f de x. Entonces, mira, aquí está. La función sería la misma función más un intervalo de 2, ¿no? Es la misma, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo la función para f de rojito, esta función analizada es la misma que en el punto cero. O sea, en menos 2 o más 2. En realidad acá se pone el módulo siempre, ¿ah? Más 2. Entonces el periodo va a ser, este sería el periodo. Ya, ese valor, a pesar que yo le sumo y le reste 2, va a seguir siendo el mismo, ¿no? Se va a seguir interpretando la misma función. Y eso se le llama periodo, ya que ese intervalo me dice en el punto en más 2, menos 2, se va a seguir repitiendo la misma función. ¿Te das cuenta? Por eso es que a ese x simplemente le sumamos 2. Sea f una función de dominio de f, y regla de definición f de x, y sea t es un número real distinto de 0, se va a decir que f es una función periódica. Entonces, si a la función periódica le sumamos un periodo t, tiene el mismo dominio de que f de x. Entonces, y se cumple, ¿no? Que f de x más el periodo va a ser la misma función, donde t va a representar el periodo de la función f. Y ahí está, pues, ¿no? St va a ser el periodo, ya sea sumando o ya sea restando. Entonces, sea la función, bueno, acá vamos a poner la función f de 2x menos 1, tanto que x pertenece a menos 2 y menos 3. Recordemos, ¿no? Que este corchete significa un intervalo cerrado y este paréntesis, como de cachito, significa eh, intervalo abierto, pues, ¿no? Entonces, este es el dominio y podemos calcular el rango, ¿no? Recuerda que este es el dominio, ¿no? Los valores que permite x son el dominio. Y los valores calculados en la función, en función de x, puedo determinar el rango. Entonces, ¿qué haríamos? Que x es mayor o igual a menos 2, pero menor a menos 3. Si lo multiplico por 2, sería menos 4 por 2, ¿no? Le resto 1, entonces menos 5 a 5. Entonces, este es el valor del rango, ¿no? Así se determina el rango. Este sería el rango, ¿no? El rango sería esa función, ¿no? De menos 5 a 5. Y tú lo graficas, sería así, ¿no? Una recta, ya que esta es una función lineal. De menos 5, mira, menos 5, la parte vertical a 5. Entonces, el eje X, perdón, acá está, eje X, representa los valores del dominio. Mira, acá está, mira, desde menos 2 hasta 3. Pero el eje Y representa los valores del rango, que me dice que va desde menos 5 a 5. De menos 5
hasta el punto 5. Y mira, de menos 2, lo 1 con el punto menos 5, el 3 con el punto 5, ¿no? Y recuerda, ¿por qué le pongo circulito que no se pinta? Porque significa intervalo abierto. ¿Ya? También es otra forma de representar en un gráfico, mira. Cuando es un circulito pintado, ¿no? Es un intervalo cerrado. Y cuando es un circulito sin pintar, un huequito en blanco, es un intervalo abierto. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejercicios para que esto quede de una manera más clara, pues, ¿no? Si f de x, tal que f de x más 7, para todo, esto significa para todo, ¿ya? Para todo x, tal que x más 7 pertenece al dominio de la función f, ¿no? Determina el periodo de la función. Bueno, aquí como tú sabes, el periodo es x más t. Entonces, como me están dando f de x más 7, entonces de manera geométrica, ¿no? Puedo asumir que el periodo vale 7, ya que se está sumando. Profesor, ¿qué pasaría si estuviera restando? Bueno, es lo mismo, pues, ¿no? El periodo siempre va a ser lo mismo. Si fuera menos 7, igualito. El periodo siempre vale 7, ¿no? Si me dieran la función menos 7, x menos 7, entonces el periodo sigue siendo 7. Ya no le pones el negativo, nada más. Tomo solamente la parte numérica, pues, ya que si fuera a la izquierda o a la derecha, la función se va a repetir. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Bien, ejercicio número 2. Me dice, determine la función del periodo, ¿no? Determine el periodo, perdón. Entonces recuerda que el periodo se determina cada cuánto se repite la función. Algunos pensarán, ah, profe, el periodo es 4. Error, pues, ¿no? Porque el periodo no es 4, ya que de 0 a 4, si bien es cierto, hay una pendiente, pero de 4 a 8 no se repite esa pendiente. Al contrario, la pendiente cae ahora, ¿no? Hay una pendiente aquí, una función, y después cae. Después, nuevamente, acá sí se va a repetir. Entonces, el periodo no es 4, el periodo es hasta acá, hasta el punto 8. El periodo va a ser la distancia de 0 a 8. Mejor dicho, ¿no? Ese es el periodo. Y de 8 a 16, como te das cuenta, se vuelve a repetir la misma función. Y lo mismo de 16 para adelante, pues, ¿no? En esos intervalos se repite, ¿no? O también arriba, mira. Acá también se está repitiendo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Arriba o abajo. Tú tienes que buscar ese. Un punto de inicio y un punto de donde se vuelve a repetir ese punto de inicio. ¿No es cierto? ¿Ya? O sea, igualita la función. Entonces, ese es el periodo, pues, ¿no? Bien, bueno, ahí está. Entonces, el periodo sería la distancia, ¿no? El periodo va a ser igual a 8. Recuerda cuando te hablo de función, el periodo es representa como una distancia. No vais a pensar que es una distancia, ¿no? Porque el periodo en realidad su unidad es el segundo, pero aquí representa como una distancia, ¿no? O sea, la valor de esa longitud vale 8, ¿no? Así sea en el plano, en el eje menos x, ¿no? De repente vais a pensar que es intervalos negativos, vais a decir, ah, ya, profe, distancia menos 8. No, 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 siempre va a ser positivo. A pesar que los intervalos sean negativos, no importa, la distancia siempre va a ser positiva. Bien, otro ejercicio 3 dice, demuestra que la función f de x, seno de x es periódica y cuyo periodo principal es 2pi. Bueno, hago ya viendo esto, como repetimos la función, es simplemente se repite más un periodo, y me dice de f de x, entonces simplemente voy a decir un valor que sumado a x se cumpla el mismo valor. Y bueno, el valor más próximo, el valor más claro, es cuando es 2pi, ¿no? Quiero demostrar esto. Quiero demostrar que el periodo es 2pi. Entonces, se debe cumplir que es lo mismo. A ver, evaluemos. Y sí, pues, ¿no? Porque 2pi es como si fuera 360 grados. Y 360 grados más un ángulo, habíamos hecho lo que es reducción al primer cuadrante, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, reducción al primer cuadrante me dice que al sumarle una vuelta, va a ser el mismo valor. A pesar que el ángulo es muy grande, pero va a ser el mismo valor. Se va a repetir la misma función, el seno de x. Entonces, se comprueba que el periodo sí es 2pi. ¿Sí? Simple. No es tanto para el seno como para el coseno, pues, ¿no? Para el coseno también se va a cumplir lo mismo. Muy bien. Bien, espero que se haya entendido este ejercicio, ¿no? Si hay algo que repetir aquí, simplemente que el periodo, tanto para el seno, para el coseno, como para la tangente, el periodo va a ser 2pi, ya que al sumarle 2pi, se repite la misma función, ¿no? El ángulo va a ser el mismo. Bueno, no es que vaya a ser el mismo, sino que al sumarle 360 grados,
el ángulo se puede reducir, ¿no? Se puede eliminar. Ya te dije, cuando es 2pi, se elimina. Cuando es pi, ahí sí hay ciertos cambios, pero dependiendo, pues, ¿no? Bien. Acá determina la función principal, el periodo principal. Entonces acá, ¿dónde repite la función, no? De acá de este punto, viene y cae aquí. Nuevamente se repite ese punto, cae aquí, ¿no? Este se llama función acotada, se le dice también. Cuando se termina abierto y se pone un punto, entonces se llama función acotada. Bien, pero bueno, no importa. Aquí vamos a decir que empieza de 0 y 5, ¿no? Periodo, ¿no? Claramente se ve que el periodo es 5, pues, ¿no? Porque la función se repite cada intervalo de 5, ¿no? ¿Es cierto? Cada intervalo de 5. Muy bien. Bueno, fácil ejercicio. Cuando no te asustes, cuando tengas un problema así, te piden periodo, ya sabes cómo calcularlo, pues, ¿no? Es cada cuánto tiempo se repite. Bien, dice 5, igualito que el problema anterior del seno, demuestra que es 2pi, ya te había dicho, ¿no? Tanto para el seno como para el coseno y para la tangente, el periodo 2pi se cumple, pues, ¿no? Ya que al sumarle una vuelta no afecta la función trigonométrica, sigue siendo la misma, ya que eso lo habíamos visto en lo que es reducción al primer cuadrante, pues, ¿no? Muy bien, pequeño, vamos a hacer un par de ejercicios más. Ahí dice, bueno, acá, bueno, le vamos a hacer 3 ejercicios más, creo. Que termine el periodo principal. Entonces vemos, nuevamente calculamos ese intervalo, bueno. Claramente se ve que el intervalo se repite cada 6. ¿No es cierto? Cada intervalo de 6, ¿no? Una función acotada se repite cada intervalo de 6. ¿No? Ahí está. Respuesta igual a 6. Bien, acá también determina la función principal. Y si analizamos aquí, bueno, vemos dónde se está repitiendo. A pesar de ser un intervalo negativo, no importa. Vemos que se repite en esta distancia, pues, ¿no? Ahí vemos que se repite de menos 10 y menos 5. Entonces, ¿cómo podremos determinar? Bueno, calculando esa distancia, una simple resta, pues, ¿no? A pesar, como te digo, que nos salga negativo, esto no va a importar, ya que el periodo siempre va a ser positivo. Entonces, siempre tiene que calcularse el intervalo positivo, ¿no? Cada 5 se repite, ¿no? Puede haber tomado aquí en este punto, puede haber tomado aquí, o entre 0 y 5, que es más rápido, ¿no? Entre 0 y 5 creo que lo sido más práctico, ¿no es cierto? Pero bueno, lo decidí tomar en la primera parte para que veas que lo puedes tomar en cualquier lado y que igual te va a salir el periodo principal. Bien, problema número 2 dice acá la función, ¿no? Y bueno, te dije, ¿no? El periodo siempre va a ser positivo. Entonces, a pesar que sea negativo o se esté sumando, se esté restando, siempre va a tomar el módulo, pues, ¿no? Entonces, el periodo siempre va a ser positivo, va a ser 5 medio, ya que esto dice que está retrocediendo la función. Se te está diciendo, analizando la función de la izquierda, no el de la derecha. Entonces, generalmente asumimos el de la derecha, pero también me puede asumir de la izquierda, pero no hay ningún problema en ello. Muy bien, pequeño, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos la siguiente clase. Chau, chau.